Psicología y religión. 12. Capítulo 3. Historia y psicología de un símbolo natural. Parte 4. A la sustancia misteriosa se la llamó también simplemente la rotundum, y por ello se entendió el anima media natura, que es idéntica al anima mundi. Esta última es una virtus Dei, virtud de Dios, un órgano o una esfera que rodea a Dios, de la cual dice Milius, que Dios se tiene amor a sí mismo, al cual otro le llamaron espíritu intelectual e ignio, que no tiene forma, sino que quiso transformarse en cualquier forma e igualarse a todas, el cual en proporción múltiple y de algún modo se haya vinculado a sus criaturas. A esta imagen del Dios encerrado por todas partes por el ánima corresponde el símil que Gregorio el Grande da de Cristo y de la Iglesia, un hombre rodeado por una mujer. Este es, además, un paralelo exacto a la concepción que los tantros tenían de Shiva, abrazado por su Sakti. De esta representación fundamental de los contrastes masculino-femeninos reunidos en el centro proviene la denominación de hermafrodita, que se da al lápiz, piedra, y esta representación es a la vez la base del motivo del mandala, la extensión de Dios como ánima media natura a todo ser individual. Significa que inclusive en la materia muerta, es decir, en las tinieblas extremas, habita una chispa divina, la cintila. Los filósofos medievales de la naturaleza se esforzaron por hacer que del recipiente redondo resurgiera esta chispa como forma divina. Tales representaciones no se pueden basar sino en la existencia de ciertas condiciones psíquicas inconscientes, pues de otro modo sería en absoluto incomprensible el que siempre y en todas partes vuelvan a manifestarse las mismas representaciones fundamentales. El ejemplo del sueño que hemos aducido nos muestra hasta qué punto tales imágenes no son sofisterías del entendimiento, sino revelaciones naturales. Es probable que hayan sido encontradas siempre de modo parecido. Los propios alquimistas dicen que a veces el arcano es inspirado por un sueño. Amén de sentirlo de modo vago, los viejos filósofos de la naturaleza inclusive han dicho que la sustancia milagrosa, cuya naturaleza expresaron con el círculo dividido en 4, era el hombre mismo. En Enigmate Philosophorum se habla del Homo albus, hombre blanco, que nace en el recipiente hermético. Con esta figura se corresponde el sacerdote de las visiones de Zósimo. En el libro de Crates, transmitido por los árabes, hállase también una importante referencia en el diálogo entre el hombre espiritual y el hombre mundano. El neumáticos y el sarquicos de la época de los gnósticos. ¿Eres tú capaz de conocer de manera completa tu alma? Si la conocieras como conviene, y si supieras qué es lo que puede mejorar, serías capaz de reconocer que los hombres que antaño le dieron los filósofos no son, en modo alguno, sus nombres verdaderos. Oh nombres dudosos que os semejáis a los nombres verdaderos, cuántos errores y angustias habéis causado entre los hombres. Los nombres se refieren otra vez a la piedra filosofal, con un tratado atribuido a Zósimo, que más bien pertenecería al género literario árabe latino, dícese de modo inequívoco acerca de la piedra. Y así proviene del hombre, y tú eres su fuente, y de ti la extraen, y en ti permanece de modo inseparable. Me parece que del modo más claro lo dice Salomón Trismosín. Estudia pues de qué consistes, entonces verás lo que existe. Lo que tú estudias, aprendes y es justamente aquello de que consistes. Todo cuanto está fuera de ti, está también dentro de nosotros. Está también dentro de nosotros. Amén. Y Gerardus Dorneus exclama: transformaos en piedras filosofales vivas. Apenas si puede averiguarse alguna duda acerca del hecho de que a no pocos de aquellos buscadores se les haya impuesto el conocimiento
de que la naturaleza secreta de la piedra era el sí mismo humano. Es evidente que este sí mismo no fue concebido nunca como entidad simplemente idéntica al yo, y por tanto fue descrito en el comienzo como una naturaleza escondida, inclusive en la materia muerta, como un espíritu, demonio o chispa, mediante la operación filosófica a la que, en su mayor parte, se la concibió como mental. Este ser fue liberado de la oscuridad y del cautiverio, y finalmente experimentó una resurrección a la que a menudo se representa en forma de una apoteosis, estableciéndose la analogía a la resurrección de Cristo. De ello despréndese que en esas representaciones no puede tratarse de un ser identificable con el yo empírico, sino más bien con una naturaleza divina, diferente de ese, o sea, en términos psicológicos, de un contenido que se origina en la región de lo inconsciente y trasciende la conciencia. Así volvemos a las experiencias modernas. Es evidente que son de índole parecida a las de las ideas capitales de la Edad Media y asimismo de la Antigüedad. De ahí su posibilidad de expresarlas con símbolos iguales o al menos semejantes. Las representaciones del círculo de la Edad Media básanse en la idea del microcosmos, concepto este que también se aplicó a la piedra. La piedra era un mundos mundo menor, como el propio hombre, y por tanto, en cierto modo, una imagen interior del cosmos, la que se extiende, empero, no a una distancia inconmensurable, sino a una profundidad igualmente inmensurable, es decir, desde lo pequeño a lo ínfimo inimaginable. De ahí que Milius denominara a este centro también punto del corazón. La experiencia formulada en el mandala moderno es típica de los hombres que no saben ya proyectar la imagen divina. En razón de la renuncia a la imagen y de su introyección, háyanse amenazados por la inflación y la disolución de la personalidad. Por eso, las delimitaciones redondas o cuadradas del centro tienen por finalidad la erección de muros protectores o de un recipiente hermético que evite una irrupción o un desmoronamiento. Así, el mandala significa y apoya la concentración exclusiva en el centro, es decir, el sí mismo. Tal estado no es egocentridad, ni mucho menos. Por el contrario, representa una muy necesaria autolimitación, a objeto de evitar la inflación y la disociación. Según hemos visto, la delimitación significa asimismo aquello que se denomina témenos, recinto de un templo o algún lugar sagrado y aislado. En este caso, el círculo protege o aísla un contenido o proceso interior que no ha de mezclarse con las cosas de afuera. Así, el mandala repite en forma simbólica medios y métodos arcaicos que antaño constituyeron realidades concretas. Según se mencionó antes, el morador del témenos era el dios, mas el prisionero o el habitante bien protegido por el mandala no parece ser dios alguno, por cuanto los símbolos empleados, verbigracia, estrellas, cruces, esferas, etc., no se refieren a ningún dios, sino antes bien a una parte notoriamente importante de la personalidad humana. Diríase que el hombre mismo o su alma íntima es prisionero o habitante protegido del mandala. Como los mandalas modernos representan sorprendentes paralelos cercanos a los viejos círculos mágicos, en cuyo centro de ordinario hallamos la divinidad, es evidente que en el mandala moderno, por decirlo así, el hombre, o sea, la base profunda del sí mismo, no ha sustituido a la divinidad, sino que la ha simbolizado. Es notable que este símbolo constituya un acontecimiento natural y espontáneo, y que siempre y decididamente sea una creación de lo inconsciente, según lo denota claramente nuestro sueño. Si queremos saber qué sucederá en caso que la idea de Dios no se halle proyectada ya como una existencia autónoma, la respuesta del alma inconsciente será: lo inconsciente crea la idea de un hombre deificado o divino, encarcelado, escondido, protegido, casi siempre privado de su personalidad y representado por un símbolo abstracto. Los símbolos contienen frecuentes alusiones
a la representación medieval del microcosmos, como sucede, por ejemplo, en el reloj del universo de mi paciente. Muchos de los procesos que llevan hacia el mandala, e inclusive este último, parecen confirmaciones directas de la especulación medieval. Es como si la gente hubiera leído los viejos tratados acerca de la piedra filosofal, el agua divina, la redondez, la cuadratura, los 4 colores, etc. Y sin embargo, no tuvieron jamás contacto con esta filosofía y su oscuro simbolismo. Difícil es apreciar tales hechos en su justo valor. Si en primera línea quisiera hacerse hincapié en su evidente e impresionante semejanza con el simbolismo medieval, precisaría explicarlos mediante una suerte de regresión a los modos medievales y arcaicos de pensar. Mas, donde se verifican tales regresiones, invariablemente se origina una adaptación defectuosa y una correspondiente falta de aptitudes. Pero tal resultado no es, en modo alguno, típico del desarrollo psíquico aquí descrito. Por el contrario, los estados neuróticos y disociados mejoran considerablemente y la personalidad total experimenta una transformación positiva. Por esta razón, opino que no debe juzgarse el proceso en cuestión como mera regresión, lo cual equivaldría a comprobar un estado patológico. Tiendo más bien a considerar ese aparente retroceso a fenómenos anteriores, tal como lo efectúa la psicología del mandala, como una continuación de un proceso del desarrollo espiritual iniciado en los albores de la Edad Media, y acaso más temprano aún, en tiempos de los primeros cristianos. Existen pruebas documentales de que sus símbolos esenciales en parte existieron ya en el siglo I. Me refiero al tratado griego intitulado Comario, el arcipreste, le enseña el arte divino a Cleopatra. El texto es de origen egipcio y no acusa influencia cristiana alguna. A esta dirección pertenecen también los textos místicos del Pseudo-Demócrito y el Sósimo. En el último autor se dejan ver, empero, influencias judías y cristianas, no obstante ser neoplatónico el simbolismo principal y hallarse íntimamente vinculado con la filosofía del corpus hermético. El hecho de que el simbolismo relacionado con el mandala tenga una gran afinidad con ciertas pistas que se remontan a fuentes paganas, ilumina estos fenómenos modernos de un modo particular. Continúan una dirección mental de los gnósticos sin que medie el apoyo de la tradición directa. Si es en general acertado mi supuesto de que toda religión constituye la manifestación espontánea de un cierto estado anímico, el cristianismo constituyó la formulación de un estado predominante al comienzo de nuestra era y durante una serie de centurias siguientes. Pero el que una señalada situación anímica prevaleciese en cierta era no excluye la existencia de estados anímicos diferentes en otra época. Dichos estados son, asimismo, capaces de expresión religiosa. Durante un tiempo el cristianismo debió defender su vida contra el gnosticismo, que correspondía a un estado un tanto diverso del alma. El gnosticismo fue aniquilado por completo y sus residuos hállanse en tal medida mutilados que para obtener alguna comprensión de su significado íntimo precisase un estudio especializado. Pero si las raíces históricas de nuestros símbolos se retrotraen más allá de la Edad Media, a la Antigüedad, su parte mayor encuéntrase individualmente en el gnosticismo. No me parece ilógico que un estado anímico anteriormente suprimido vuelva a presentarse cuando las ideas capitales de la condición supresora van cediendo en su influencia. No obstante habérsela extinguido, la herejía gnóstica perduró a través de toda la Edad Media bajo formas de que ella misma era inconsciente, tras el disfraz de la alquimia. Es harto sabido que la alquimia componíase de dos partes mutuamente complementarias. De un lado, la investigación química propiamente dicha, y de otro, la teoría o filosofía, según indica el título de los escritos del Pseudo-Demócrito, que pertenecen al siglo I. Ambos aspectos iban aparejados ya en el comienzo de nuestra era. Lo mismo cabe decir de los papiros de Leiden
y de los escritos de Zósimo. Los puntos de vista religiosos o filosóficos de la alquimia antigua fueron decididamente gnósticos. Los puntos de vista de los tiempos ulteriores giraron en torno a la siguiente idea central: el alma del mundo. El demiurgo o el espíritu divino que incubó las aguas caóticas del comienzo quedó en estado potencial dentro de la materia, y con ello se conservó también el estado caótico inicial. Por eso, los filósofos o hijos de la sabiduría, como se llamaron, opinaron que su primera materia era una parte del caos primitivo, grávido de espíritu. Por espíritu entendieron un pneuma semimaterial, una especie de subtle body, cuerpo de materia fina, al cual llamaron también volatile, identificándolo químicamente con óxidos y otros compuestos solubles. Llamaron mercurio al espíritu, lo que corresponde al término químico, pero que, como Mercurius Noster no era el Hg común. Desde el punto de vista filosófico, mentaba a Hermes, el dios de la revelación, que, como Hermes Trismegistos, fue el primer padre de la alquimia. Abrigaban ellos la intención de extraer del caos al espíritu divino primitivo, y este extracto fue llamado quinta esentia, aqua permanens, idor teion, bafe o tintura. Un insigne alquimista, Johannes de Rupecisa, muerto alrededor de 1325, llama a la quintesencia el cielo humano. Era para él un líquido azul e indestructible como el cielo. Dice que la quintesencia tiene el color del cielo y nuestro sol la ha adornado del mismo modo que el sol adorna el cielo. El sol es una alegoría del oro. Este sol es el oro verdadero. Y continúa diciendo: estas dos cosas juntas influyen sobre nosotros, las condiciones del cielo de los cielos y del sol celestial. Evidentemente, su idea es que la quinta esencia, el firmamento celeste y el sol en él, producen en nosotros las correspondientes imágenes del cielo y del sol celestial. Es la imagen de un microcosmos azul y de oro, que yo quisiera comparar directamente con la visión celestial de Guillaume. Sin embargo, los colores están cambiados. En Johannes de Rupecisa, el disco es de oro y el cielo azul. Mi paciente, en el que el ordenamiento es semejante, se halla, al parecer, más bien del lado de los alquimistas.